me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Entonces estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara, y lo vamos a compartir con Ministerios Palabra Fe Jalisco, a todos nuestros amigos que nos ven a través de este medio de Facebook. Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes. Estamos en este servicio recordando la muerte del Señor Jesucristo. En memoria de Jesucristo vamos a hacer este servicio, y celebrando al final del servicio lo que viene siendo la ceremonia de tomar la Santa Cena dignamente, con el conocimiento de que Jesucristo pagó por cada uno de las dolencias, de las aflicciones y de las maldiciones que nos correspondían a nosotros, pero Él las pagó. Así es que, amigo de internet, seas bienvenido a este servicio. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos al libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Vamos a ver las dos etapas de la muerte del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, ¿ya lo tienen? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. En esta mañana te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque nos muestras tu palabra, la revelación de tu palabra en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que repartes a cada uno en particular. Yo declaro que el espíritu de revelación y de sabiduría viene sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor, que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, actuamos y hablamos como Cristo. La sabiduría de Proverbios capítulo 3 y Proverbios capítulo 8, que es una sabiduría que proviene de lo alto y más precioso que el oro y la plata, Señor, y que las piedras preciosas, Señor. Te damos gracias por esa sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a ti, a tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que ese pensamiento es el pensamiento tuyo, Señor, que fluimos contigo, Espíritu de Dios, que tus pensamientos son mis pensamientos y tus palabras son mis palabras en esta mañana, que no son mis preceptos, ni mis conceptos, ni mi criterio, Señor, sino es tu palabra la que va a salir por mis labios, Señor, en el nombre de Jesús, para bendecir a cada uno de los oyentes, a tu pueblo y a cada persona, Señor, que no te tiene en su corazón. Ellos puedan conocer esta revelación en el nombre de Jesús. Todo lo que tú hiciste, Jesucristo, ese sacrificio completo en la cruz, y no nada más en la cruz, ese sacrificio espiritual que hiciste por nosotros. Tú nos lo muestras, Espíritu Santo, tú nos lo revelas en el nombre de Jesús. Nos disponemos y somos terrenos fértiles para recibir esta semilla de tu palabra. En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Filipenses 2, versículo 7 y versículo 8 dice la palabra. Vamos a leer del versículo 6, Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese, algo bien importante. Dice que se despojó de ser Dios. Eso es lo que nos está diciendo esa historia de Filipenses 2, del 6 al 8. Él era Dios y dice, me despojo de esa deidad para venir a ser semejante a ustedes, a los hombres. La diferencia entre Jesucristo y nosotros, antes de conocerle, era que Jesucristo era sin pecado, tenía un espíritu nacido de nuevo, un espíritu humano inclusive tenía el Señor Jesús. A pesar de ser Dios, Él decide tomar un espíritu humano y venir a encarnarse en la Virgen María. ¿Para qué? Y con la finalidad de que tenía que ser alguien que fuera sin mancha, sin pecado. No había ninguno nacido espiritual en el Antiguo Testamento, nadie justo había, porque así dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Significa que no había nadie sido justificado antes del Señor Jesús. Él fue el cordero que vino a pagar el precio, y ese cordero tenía que ser, dice Éxodo 12,
Cordero sin defecto. ¿Recuerdan que lo leímos? Muy bien. Entonces aquí está hablando que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad que eso dice? Es decir, está hablando que la muerte del Señor Jesucristo fue en 2 etapas. ¿Y qué significa ser muerto? Muerto físico significa cuando el espíritu del ser humano exhala y el cuerpo físico queda sin vida. Separación entre el cuerpo físico del espíritu humano, eso significa muerte, ¿estamos de acuerdo? Pero muerte espiritual, que es la que sufrimos, o estamos nosotros en muerte espiritual. ¿Cuántos saben que éramos muertos espirituales? ¿Sí saben eso o no? Muertos espirituales significa que estamos separados nuestro espíritu del espíritu de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando usted recibió al Señor Jesús? Nació de nuevo, y dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Ahora somos vivos espirituales, ¿estamos de acuerdo? Entonces Jesucristo el Señor, no por los pecados de Él, sino por los pecados de usted y los míos, ¿qué pasó con Él? El Señor Jesús cargó el pecado de ustedes y el de la humanidad. Y Él, por los pecados de ustedes, de nosotros y de la humanidad, Él murió espiritualmente, no por Él, sino por los pecados de nosotros. ¿Qué significa que murió espiritualmente? Se separó del Padre. ¿Cuántos saben que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen? Porque los pecados de nosotros están haciendo una separación entre el Padre y el Hijo. 3 horas de tinieblas, le cayó el pecado de la humanidad. Eso dice la Biblia. Entonces, miren, ¿quién habló de este tema anteriormente? En 1536, un hombre llamado Jean Calvin, es decir, Juan Calvino, en un libro que se llama Las instituciones de la religión cristiana. Así se llama el libro que escribió Juan Calvino, Jean Calvin, un francés. Este hombre dice: viene luego en el símbolo de los apóstoles que Jesucristo fue muerto y sepultado, en lo cual se puede ver nuevamente cómo Cristo, para pagar el precio de nuestra redención, se ha puesto en nuestro lugar, dice Calvino. Es decir, fue nuestro Cordero sustituto, nos sustituyó a nosotros. ¿En eso usted está de acuerdo? Bueno. Luego dice Calvino, descenso a los infiernos, dice Calvino, en su libro Las instituciones de la religión cristiana. Es un libro de 1536, consígalo para que usted lea que es verdad esto que escribieron en 1536. Digo, no todo lo que escribió Calvino es correcto, ¿cuántos saben? Pero no porque Calvino haya escrito esto es una verdad, sino porque lo vamos a ver con la Biblia. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ya este hombre había escrito algo al respecto, de que Jesucristo había bajado al infierno a sufrir. Dice este hombre, descenso a los infiernos. No hemos tampoco de olvidar su descenso a los infiernos, dice Calvino, de gran interés para nuestra redención, aunque por los escritos de los doctores antiguos parece que esta cláusula del descenso de Cristo a los infiernos no estuvo muy en uso en las iglesias, dice Juan Calvino. Pues no hay uno solo entre los padres antiguos que no haga mención del descenso de Cristo a los infiernos, aunque no en el mismo sentido. Fíjense, dice Calvino. O sea, la mayoría habla de que Jesucristo sí bajó a los infiernos. Cuando habla de los padres, se refiere a los padres apostólicos, es decir, las personas que vinieron en el 2º siglo o 3er siglo o 4º siglo. Está hablando de ellos. Está diciendo que ellos, no hay ninguno que no haya dicho que Jesucristo sí bajó a los infiernos. Pero la diferencia es que muchos dicen que bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Otros dicen que bajó a proclamar la victoria delante de Satanás. Y así hay muchas versiones de lo que, o por lo cual Jesucristo bajó al infierno. Otros dicen que bajó a sufrir. Pero la verdad, ¿cuál es? Cuando usted celebra la Santa Cena, el símbolo de la Santa Cena, y usted toma ese pedazo de galleta o ese pedazo de harina y ese jugo de uva, eso representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice que cuando usted la tome discerniendo el cuerpo del Señor.
Es decir, con un conocimiento pleno de lo que pasó con Jesucristo el Cordero. ¿Qué fue lo que pasó en los corderos del Antiguo Testamento? Ahorita lo vamos a ver. Este hombre, Juan Calvino, dice este hombre, vamos a leer un poquito, vamos a resumir. Dice, no obstante, si algunos se resisten a admitir esta cláusula, es decir, este conocimiento de que Cristo bajó al infierno, si algunos se resisten a creer o admitirlo, dice, entonces diremos, se verá cuán necesario es ponerla en el sumario de nuestra fe, pues rechazándola se pierde gran parte del fruto de la muerte de Jesucristo. O sea, usted pierde gran parte si usted no conoce esto. Usted pierde gran parte si usted no conoce la muerte, el sacrificio completo del Señor Jesús. No nada más llevó el pecado, también llevó la enfermedad. No nada más llevó la enfermedad, también llevó la pobreza. Toda maldición, ¿a dónde cree que fue trasladado? Dice Miqueas capítulo 7, a lo profundo del mar trasladó todas las maldiciones. Y allá fueron depositadas. Porque las maldiciones no venían del cielo, venían de un lugar satánico, para que me entienda. ¿Cuántos saben que el infierno fue creado para los ángeles? Para Satanás y sus ángeles. No fue creado para los seres humanos. Pero muchos de los seres humanos se van. ¿Sabe por qué se van al infierno? Porque deciden no creer en Jesucristo. Es decir, no se van al purgatorio, se van al infierno. ¿A dónde cree que se fue un tío que murió hace unos días? Él visitaba brujos, él no creía en Jesucristo. No me digan que se fue al purgatorio, ni las misas que le hagan le van a servir, mi hermano, él se fue al infierno. Me duele y me da tristeza de eso, sí me da tristeza. Pero tengo que decir una verdad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la Biblia se fue al infierno. Visitó brujos y no creía en Jesús, ¿dónde cree que va? Dígale usted, de acuerdo a la Biblia eso dice que van, los impíos serán trasladados al Seol, eso te dicen los salmos. Aquel que no se acercó a Cristo Jesús se va a un lugar llamado Seol, Hades o infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, mire, dice Juan Calvino, diferencia entre la sepultura y el descenso a los infiernos. Algunos piensan que no se dice con ello nada nuevo, sino que únicamente se repite con otras palabras lo mismo que se dijo en la cláusula precedente, que Cristo fue sepultado. La razón de ellos es que el término infierno se toma en la Escritura muchas veces como sinónimo de sepultura. Muchas veces que usted ve en los salmos la palabra sepultura, realmente se refiere a infierno. No crea que se refiere a 3 metros bajo tierra, se refiere a infierno. Eso es lo que Calvino dice y usted lo puede verificar en la misma Biblia. Dice Calvino, ¿fue Cristo a libertar a los muertos, al infierno? Dice, otros lo exponen de otra manera y afirman que Cristo descendió al lugar donde estaban las almas de los patriarcas muertos antes de la venida de Cristo para llevarles la nueva de su redención y librarlos de la cárcel en que estaban encerrados. ¿Se han dado cuenta que esa doctrina no es nueva? Que Cristo vino a predicarle a los espíritus encarcelados no es algo nuevo, ya estaba en 1536 en un libro. Y mucha gente en la actualidad usted le pregunta o va a otra iglesia cristiana y le van a decir, ¿a qué fue Cristo? Pregúntale, ¿a qué fue el infierno? Él va a decir, fue a predicar. Del infierno nadie puede salir ya, ni con predicación, mi hermano. ¿O a alguno de usted le gustaría el infierno predicarle a los que están muertos espirituales? Porque va a estar predicándole sufriendo. Atormentado por los demonios, Cristo vive y usted atormentado por los demonios. Yo no quiero ir al infierno, no sé, no tiene usted por qué ir al infierno, además no va a ir al infierno si usted recibe al Señor Jesús y nace de nuevo en su espíritu. Si nuestro espíritu está separado de Dios, vamos al infierno, mi hermano. Esa es la verdad bíblica, no hay otra verdad. No existe el purgatorio, para que me entienda, fue una invención de la Iglesia Católica. Fue una invención de Platón, antes de Cristo, fue una invención de la filosofía griega de Platón, un filósofo griego. Y lo tomó, o lo retomó esa historia San Agustín, en el siglo, creo, tercero o cuarto. Retomó eso y lo metió a la iglesia. Pero eso no es bíblico, el purgatorio no existe. Es decir, cuando su servidor me muera después de los 120 años, por favor no me mande a hacer misas, porque va a pagar gratis. No sirven esas misas para irme al cielo, no sirven.
Imagínense, alguien creyó en Buda, imagínense, creyó en Buda, pero tenía familia católica, cristiana o como usted le llame. Creyó en Buda, no creyó en Jesucristo, imagínense. La persona murió y luego la familia dice, pues hay que hacerle una ceremonia y llevarlo a tal lugar, a tal iglesia. Y luego hay que hacerle un novenario, hay que hacerle sus misas. ¿Irá a salir del infierno esa persona que creyó en Buda? Por Dios, seamos sinceros, seamos honestos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos siendo honestos aquí, ¿verdad? Diciendo una verdad bíblica. Además, dice Calvino, ¿fue necesario que el alma de Jesucristo descendiese allí para darles la libertad? Pregunta. ¿Fue necesario que Cristo muriera e ir al infierno para darle libertad a eso? Y luego dice, admito de buen grado que Jesucristo iluminó a los muertos que estaban en el infierno con la virtud de su espíritu para que comprendiesen que la gracia que ellos solamente habían gustado se había manifestado al mundo y no se daría descaminado aplicando a este propósito la autoridad de San Pedro cuando dice que Cristo fue y predicó a los espíritus que estaban en el atalaya, que comúnmente se traduce cárcel. 1 Pedro 3:19. Es decir, ya estaba escrito aquello. ¿Se me da cuenta? Y así sucesivamente, cuando tengo oportunidad, se llama Instituciones de la Religión Cristiana, un libro de 1536 de Calvino, pero ya habló de que Jesús bajó al infierno. Y él dice que mucha gente habla que Jesús bajó a predicar, otros bajan que a proclamar su victoria, otros dicen que fue a sufrir, pero ¿cuál es la verdadera historia conforme a la palabra? Muy bien, vamos a ver. Calvino continúa diciendo, en este sentido dijo Pedro que Cristo resucitó, suelto los dolores de la muerte por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24, ¿recuerda que lo leímos eso? Eso lo habló Juan Calvino, que el apóstol Pedro había hablado de que Jesucristo fue suelto, fue levantado después, que fue soltado de los dolores de la muerte. ¿Qué muerte estaba sufriendo? Físicamente no estaba sufriendo porque su cuerpo estaba en una tumba. Físicamente no sufre cuando alguien le da un paro cardíaco, ya no tiene sensación de dolor en su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces dice que Cristo fue levantado, suelto los dolores de la muerte. ¿Dónde estaba sufriendo? Cuando estaba muerto. ¿Muerto qué? Muerto espiritual. ¿Dónde estaba sufriendo? En el infierno. ¿Qué dice Calvino? Dice, no se nombra meramente la muerte, sino que expresamente se dice que el Hijo de Dios fue cercado por los dolores y angustias que son fruto de la maldición. Y no hay duda alguna que esto mismo quiso dar a entender el apóstol en la epístola a los Hebreos al decir que Jesucristo fue oído a causa de su temor. Hebreos 5:7, y otros traducen que Jesucristo fue oído a causa de su reverencia o piedad. ¿Cuándo fue oído el Señor Jesús? Cuando estaba clamando al Padre en ese lugar de sufrimiento. Bueno, eso lo dijo Calvino, pero si lo dijo Calvino no nos importa. Lo que importa es qué es lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Es lo más importante. Si alguien dice algo, hay que corroborarlo, hay que comprobarlo con la palabra de Dios. No hay otra manera de... Es que me lo dijo fulano, es que me lo dijo mi abuelita. No se trata de lo que me ha dicho mi abuelita, o sea, no se trata de eso. Se trata de lo que está escrito en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver. Si Filipenses 2, versículo 8 nos habla que Él sufrió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hablando de dos muertes, entonces vamos a ver, ¿por qué la gente dice que Jesucristo bajó a predicar a los que estaban muertos espirituales en el infierno? ¿Por qué lo dicen? Por lo que dice la 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a la 1 Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo, ¿ya lo tienen? Versículo 18, ¿listos? Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció? El sacrificio de Jesús, el padecimiento de Jesús fue en dos etapas. Padeció una vez porque una sola vez murió el Cordero, ¿sí? Pero fue en dos etapas. Muerte física en la cruz del Calvario, pero luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se separó el Padre, el Hijo y el Señor Jesús tenía que ser trasladado a un lugar
Después que su espíritu exhaló del cuerpo, tenía que ser trasladado a un lugar. Y muchos dicen, hermano, es que se fue al paraíso, porque le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo vamos a analizar para que usted entienda por qué no es correcto eso. Mire, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? No dice vivificado por el Espíritu Santo, dice vivificado en espíritu. Usted lo puede ver con E minúscula, y yo estoy más de acuerdo que es E minúscula, que significa espíritu humano. Espíritu con E mayúscula, en el griego, para que me entiendan, no existen mayúsculas o minúsculas, es la palabra neuma, P-N-E-U-M-A, esa es la palabra en griego, pero no viene en mayúscula o minúscula, lo cual quiere decir que, de acuerdo al contexto, cada traductor traducía la palabra con E minúscula o E mayúscula. Entonces dice que Jesucristo fue vivificado en espíritu. Yo estoy más de acuerdo que está hablando de espíritu con E minúscula, es decir, de espíritu humano. Fue vivificado en su espíritu humano, para que me entiendan. Ahora, ¿por qué fue vivificado en el espíritu humano? En primer lugar, porque está diciendo que murió y padeció. No está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando de la muerte física y la muerte en el espíritu del Señor Jesús. Ahora, para que un espíritu tenga que ser vivificado o darle vida a un espíritu, ¿por qué tenemos que darle vida a un espíritu humano? Dígame, ¿por qué alguien tiene que nacer de nuevo en su espíritu al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. Para que alguien venga y vaya al cielo, ¿qué necesita hacer ese espíritu? Recibir y declarar a Jesucristo como su Señor y su único Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Recibirlo en su corazón y creer en Él y fructificar en esa fe que ha tenido en Cristo Jesús. ¿Sí? Nace de nuevo. Entonces, significa que antes estaba muerto ese espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que el espíritu del Señor Jesús tuviera que ser vivificado, significa que estuvo muerto. ¿Cuándo estuvo muerto? Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le cayó el pecado de usted y el mío. Él fue muerto espiritual, no por el pecado de Él, porque Él nunca cometió un solo pecado, pero el pecado de usted y el mío le cayó. ¿Qué significa? Que Él decidió morir y separarse del Padre y que a Él le cargaron todo el pecado de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted, amor a la humanidad. Entonces dice que tuvo que ser vivificado. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Luego vamos a leer el versículo 19, en el cual, es decir, en ese mismo espíritu que fue vivificado o que estaba muerto, fue y predicó ¿a quién? Dígame usted. A los espíritus que estaban encarcelados, ¿sí o no? Y muchos ya no continúan leyendo y dicen, mira, Jesucristo bajó al infierno a predicarle a los que estaban muertos, a los patriarcas, fue a predicarle a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero ¿cuántos saben que Abraham, Isaac y Jacob no estaban en el Seol? ¿Algunos saben que no estaban en el Seol? ¿Dónde estaban ellos? En el seno de Abraham, ¿sí? Que era un lugar contiguo o anexo a un lado del Seol. ¿Recuerdan la parábola de Lázaro y el rico en Lucas 16? Tenían la capacidad de ver del Hades, del Seol, a el seno de Abraham. Pero no estaban sufriendo, estaban en el seno de Abraham. Y Efesios capítulo 4, versículo, no sé si es el 7 o 8, cuando Cristo resucitó, dice que se llevó a esas huestes de cautivos, a esos espíritus cautivos se los llevó al paraíso. ¿Cuándo resucitó? Pero aquí la duda viene, ¿fue y les predicó para que fueran salvos? ¿O ya ellos estaban salvos en un lugar llamado seno de Abraham? ¿Cuál es la verdadera historia? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Cuándo fue y les predicó el Espíritu de Cristo? Dígame. Aquí viene la historia. Vamos a leer el 20 para confirmar este hecho. ¿Cuándo predicó el Espíritu de Cristo a esos espíritus que estaban encarcelados? Es más, cuando el Señor Jesús murió, había espíritus encarcelados, ¿sabe usted?
Pero había unos en el seno de Abraham y había otros en el Seol. ¿A cuáles de ellos resucitó Jesús? ¿Y a cuáles de ellos en un momento dado fue y les predicó? Vamos a leer, mire. Dice, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y aquí viene el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo desobedecieron esos espíritus encarcelados? Ahí dice el 20. Ahí dice, ¿cuándo les predicó el Espíritu de Cristo? En la época de... Ahí te lo dice el 20. Ahora, ¿Cristo estuvo en aquella época, hermano? Literalmente no era Cristo, pero sí era el Espíritu de Cristo predicando a través del profeta pregonero de justicia llamado Noé. Y aquí lo vamos a ver, mire, aquí lo vamos a ver. 1 Pedro capítulo 1 versículo 10. ¿Listos? 1 Pedro 1, 10. Los profetas, ¿cuántos saben que Noé era un profeta? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Qué profetizaban los profetas? Que iba a venir un Mesías, un Cordero, a morir por la humanidad. Y aquí dice, mire, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos lo dice la 1 Pedro 1:10, ¿sí? 1:11. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas? Acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Es decir, en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de que los padecimientos y los sufrimientos del Cordero, llamado Jesucristo. Y créanlo que en los Salmos el profeta David dijo, no dejarás mi alma en el Seol. Eso dijo el profeta David. Y usted va a encontrar que lo rodeaban fuertes toros, perros, toros de Basán, así habla la Biblia. Cuadrilla de malignos estaban rodeando el alma y el espíritu del Señor Jesús. Bueno, entonces estamos de acuerdo que los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas primero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo conforme a 1 Pedro 1:11, sí o no? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? El Espíritu de Cristo está en los profetas anunciando acerca de lo que venía, de la salvación, de los padecimientos del Cordero llamado Jesucristo. Ok. Entonces significa que a través del profeta Noé tuvo que predicarles el Espíritu de Cristo a esos espíritus que en la época que murió el Señor Jesús estaban encarcelados, ¿sí? Pero ¿cuándo desobedecieron? ¿En la época de Jesús o en la época de Noé? 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Se ha dado cuenta? No en la época de Jesús, en otro tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando se esperaba, Dios en su paciencia esperaba en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvas. ¿Cuánto duró aproximadamente haciendo el arca? Aproximadamente más de 100 años. Más de 100 años se les predicó por el profeta Noé a esa generación, ¿sabe usted? Y si usted va a la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero o predicador de la justicia. A Noé se le llamó predicador. O sea, no nada más crea que, no cree usted nada más. Si ve otra traducción, creo que es la Dios habla hoy. Si lo puede ver en otra traducción, la Biblia Castilian dice que guardó 8 personas, entre ellas a Noé, predicador de justicia. La palabra pregonero significa predicador. ¿Qué pregonaba? Las buenas nuevas. ¿Qué decía? Súbanse al arca, que simboliza a Cristo. Súbanse al arca porque viene un diluvio. Nunca había llovido de arriba para abajo en esa época. Solamente de abajo hacia arriba salía un rocío. La tierra expulsaba un rocío. No llovía de arriba hacia abajo. Por consecuencia es como si yo le dijera, hermanos,
vénganse a esta congregación porque Cristo ya viene. Hay que estar todos adorándole en la noche de este viernes que viene, porque viene Cristo. Porque ¿qué creen? Va a llover de abajo para arriba, hermanos. Y ustedes dicen, ¿está loco que va a llover de abajo hacia arriba? Predicó una vida de rectitud. Estaba hablando de que predicaba la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia? Ser declarado libre a través de creer que venía un acontecimiento catastrófico y creer que Dios los iba a librar a través de esa arca, la cual simboliza a Jesucristo. Única y exclusivamente nos vamos a librar de todo acontecimiento, de toda aflicción, de todo problema, de sufrimiento en el infierno. Nos vamos a librar a través de nuestra arca, que es Jesucristo. Entremos a esa arca. Amigo de internet, entra al arca que es Jesucristo. No seas como aquellos que decidieron no creer y solamente 8 personas fueron salvas. Qué feo, ¿verdad? 8 personas se salvaron de toda una generación. Y más de 100 años Noé estuvo predicándoles que se subieran al arca, que venía un acontecimiento, que el Dios que creó los cielos y la tierra iba a librarlos. Pero ellos decidieron no subirse al arca. Y hoy en la actualidad, mucha gente, aunque usted le predique de Cristo, ¿qué cree que dice? No, yo no creo en el Cristo que tú predicas, yo creo en mi religión, déjame con mi religión. Esa gente cuando muera se va al infierno, mi hermano. Y ya cuando estén en el infierno, ¿qué cree que van a decir? Debí haberle hecho caso aquel día. ¿Ya para qué? Ya estás en el infierno. Es triste eso, ¿sí o no es triste? Que haber conocido esta verdad y haber rechazado esta verdad, es muy triste. Es muy triste. Yo a mi tío le hablé, mi hermano. Tío, hay un Dios todopoderoso, Jesucristo mismo tiene poder para librarlo de esa enfermedad. Está enfermo de los riñones. ¿Pero qué cree que me contestó? Él decidió ir con aquellos que hacen y ponen las manos de las técnicas chinas del Reiki, y decidió ir con una brujita que le diera un líquido. Él lo decidió. Así es que él decidió. Pero ¿cuánto Jesucristo tenía poder para librarlo y sanarle sus riñones, mi hermano? Pero ¿qué cree? Se fue mejor por lo malo en lugar de venirse por lo bueno. Cada quien, uno de nosotros decidimos. Nadie decide por nosotros. Yo decido irme al infierno, irme al cielo, pero yo decidí irme al cielo. Cada persona en esta tierra tenemos libre albedrío para decidir. Por Jesucristo irme al paraíso o por otras cosas e irme al infierno. Cada uno decidimos. No todas las religiones llevan al cielo. El único que lleva al cielo es Jesucristo, mi hermano. Entonces la segunda de Pedro 2 dice, versículo 5, que no era predicador, ¿verdad? Ahora, ¿a quién les predicó? A los espíritus que en la época del Señor Jesús estaban encarcelados, pero desobedecieron en la época de Noé, cuando Noé les predicaba acerca de la justicia de Dios, acerca de la salvación de Dios a través del arca. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Entonces, significa que Cristo no fue al infierno a predicarle a nadie. En primer lugar dice espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus cree que se refiere? ¿A los que estaban en el seno de Abraham o a los que estaban en el Seol? No, a los que estaban en el Seol. ¿Por qué? Porque desobedecieron en aquella época. Significa que el que fue obediente fue Abraham, Isaac y Jacob. Eso significa que no podía predicarles a Abraham, porque Abraham ya estaba en el seno de Abraham. ¿Estamos entendiendo ese concepto? No. Les predicó a los que desobedecieron, los que estaban ¿dónde? Sufriendo en el Hades, Seol o infierno. ¿Cuándo les predicó? Por medio de Noé. El Espíritu de Cristo que estaba en el profeta Noé les predicó. Desobedecieron en aquella época, pero ahora estaban sufriendo en el Seol. ¿Cuándo? Jesucristo murió. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces Jesús no fue al infierno a predicar. ¿Sí estamos entendiendo esa historia o no? Digo, al buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1. ¿Qué necesita usted conocer, discernir? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó con el sacrificio del Cordero? Fue sacrificio físico, pero también fue sacrificio espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2.
Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo nos vino a traer las buenas nuevas, ¿sí? Y a través de Él nos habló. Entonces está hablando de Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo que el contexto y la historia de Hebreos capítulo 1 está hablando de Jesucristo? ¿Sí? Bueno, entonces más adelante el versículo 4 dice que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que los ángeles. Estamos hablando del mismo Jesucristo, ¿verdad? Todavía estamos hablando de Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, estaba hablando todavía de Jesucristo cuando dijo que fue hecho superior a los ángeles. Luego llegamos al versículo 5 y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿Qué significa que otra vez seré padre de él y otra vez él será hijo mío? ¿Qué significa eso? Significa que en un momento dado de la historia, Jesucristo dejó de ser hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando el pecado de usted y mío le cayó a él. Se separó del Padre, murió espiritualmente y dejó de ser hijo. Por eso dice: yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo lo engendró Dios? Cuando Jesús clamaba en el infierno, descendió el Espíritu de Dios y hace nacer el Espíritu de Cristo y lo levanta de entre los muertos. De otra manera, no podía haber salido el Señor Jesús del infierno. Y nadie más ha salido del infierno, solamente el único que pudo vencer la muerte, dice la Biblia, fue Jesucristo. Nadie más pudo salir, ni puede salir del infierno. Alguien que se ve al infierno, aunque le hagan los rezos que le hagan, mi hermano, nunca va a salir del infierno. Y la única vez que va a salir es cuando sea el juicio del trono blanco, solamente para que se le lean sus derechos, sus actos, todo lo malo que realizó, para designarle el castigo leve, castigo fuerte o más fuerte. Pero a fin de cuentas van a ser condenados todos al lago de fuego. Es todo. Trasladados del Seol, infierno, al lago de fuego, es decir, de un sufrimiento a otro. Pero ya no son rescatados para irse al paraíso, para irse con Jesucristo. ¿Ya no? Entonces dice que fue, el versículo 5 dice: yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre. ¿Cuándo volvió a ser Padre? Otra vez, ¿qué significa? Que ya era Padre, pero dejó de ser Padre y nuevamente es Padre. ¿Sí o no? ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Para que un espíritu sea vivificado significaba que tenía que ser muerto. ¿Sí? ¿Cuándo le dio vida? Cuando el Espíritu de Dios descendió a las profundidades del infierno. Nuevamente le dio vida. ¿Estamos entendiendo ese concepto? ¿Sí estamos entendiendo que fue engendrado el Señor Jesús? ¿Sí estamos entendiendo que dejó de ser hijo y otra vez volvió a ser hijo? Entonces se refiere que Jesucristo por 3 días se separó del Padre, dejó de ser hijo y al tercer día nuevamente vuelve a ser hijo. ¿Estamos entendiendo ese concepto, sí o no? Muy bien. Entonces, realmente sucedió eso. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Pero dice, es el primogénito. El primero significa. ¿El primero de qué? De toda creación. Y usted se preguntará, y en eso se basan los testigos de Jehová, para decir, ya ven, Jesucristo es un ser creado. No es Dios, es un ser creado como Dios creó a los demás seres humanos, como creó a la vaca, como creó al caballo,
también Jesucristo es creación de Dios. No se refiere a eso, mi hermano. Y lo vamos a seguir leyendo. Es la imagen, el primogénito de toda ¿qué? Creación. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a leer el versículo también, 18. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, y aquí dice, ¿el primogénito de qué? ¿El primero de quién? De la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Significa que es el primero de toda creación, de la nueva creación, de la nueva criatura, del nuevo nacido. Porque aquí dice que es el primogénito de entre ¿qué? De entre los muertos, que fueron resucitados de entre los muertos. Ahora, usted se preguntará, no, hermano, está hablando de los primeros muertos físicos, que Jesús salió de la tumba físicamente. No, usted verifíquelo. ¿Quién fue el primer resucitado entre los muertos? La Biblia habla de generaciones antes. La hija de aquella mujer sunamita en la época de Elías o Eliseo. Resucitaron muertos físicos, ¿sí o no? En la época del Señor Jesús resucitó ¿quién? Lázaro. Resucitó Tabita, resucitó no fue Tabita, fue la hija de Jairo, ¿verdad? Antes del Señor Jesús resucitó la hija de Jairo. Significa que ya habían resucitado entre los muertos físicos muchas personas. Entonces, no se refiere a que fue el primero que resucitó entre los muertos físicos. Se refiere a que fue el primero que resucitó de entre los muertos espirituales. De eso sí fue el primero. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, y dice el primero de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos espirituales. ¿Sí entendemos ese concepto? Entonces estamos entendiendo entonces que sí murió el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa con los muertos espirituales? ¿Van a gozar al infierno? Como pasaban historietas ahí en Televisa o en ese tipo de canales, que salía el diablo bailando y los muertos ahí con una botella de tequila, festejando de que estaban en el infierno. ¿Usted cree que es así? Los que se separan de Dios, los muertos espirituales, van al infierno, no van a tomar tequila ya, mi hermano, ni a bailar cumbias o la banda del recodo. No van a bailar la banda del recodo. ¿Sí o no ha visto esas en la televisión? Yo sé que ahora no ve televisión usted, pero antes cuando veía. ¿Sí o no veía eso que el diablo andaba bailando y la gente bailando con el diablo ahí, haciendo ruedita? Y tomando alcohol y en una... ¿Sí o no ve esas historias? Usted nació en la iglesia cristiana, ¿no, verdad? Entonces ¿sí se acuerda de esas historias, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso que pasaba en la televisión? Ah, pues el diablo bailando y la gente que iba al infierno bailando, disfrutando. No, mi hermano, es un lugar de sufrimiento. Desafortunadamente, gran parte de mis familiares están allá sufriendo. No puedo hacer nada por ellos ya. No se puede hacer nada. Entonces, Jesucristo como muerto espiritual, separado de Dios por el pecado de usted y mío, ¿a qué cree que fue al infierno? ¿A predicar? ¿A dar la vuelta, a pasearse? ¿O a bailar junto con el diablo agarrado de la mano? No. Estaba siendo torturado por el diablo y sus secuaces, sus demonios, sus espíritus inmundos. Y eso te lo dicen los salmos, la Biblia te lo dice. ¿Sí estamos entendiendo ese concepto? Entonces Él es el primogénito, ¿verdad? Y luego vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Antes vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, nuevamente nos dice, de los muertos. Nuevamente Apocalipsis nos confirma la historia de que fue el primero que nació de entre los muertos espirituales. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea el primero de entre muchos hermanos. ¿Cuántos saben que al recibir a Jesús usted nace de nuevo? Y dice que Jesucristo iba a ser el primero de entre muchos hermanos. Significa que fue el primero que nació de nuevo.
¿Por qué? Porque él tenía un espíritu humano al cual se le cargó el pecado de la humanidad. ¿Sí estamos entendiendo eso? Siendo Dios, dice, voy a ser semejante a los hombres, para que en la condición de hombre él cargara el pecado de usted y mío, y él morir espiritualmente, separarse del Padre e ir a pagar el precio en ese lugar de sufrimiento. ¿Sí estamos entendiendo todo esto? ¿O se queda con la cara como diciendo, what? Lucas capítulo 23, versículo 43. Esta es la historia del hombre que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Será cierto que estuvo en el paraíso este hombre con Jesús ese mismo día? Lucas capítulo 23, versículo 43. Mucha gente se basa, inclusive el cristianismo, gran parte del cristianismo se basa. Vamos a leer el versículo 42. Y mire, vamos a leer desde antes para conocer un poquito la historia. Versículo 39, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le está diciendo ese hombre? Si tú eres Cristo, sálvate. ¿Por qué cree que no descendió de la cruz el Señor? Porque tenía que ir también al infierno. ¿Estamos entendiendo eso? Si no, de la cruz directamente se baja. ¿No era sencillo derrotar a Satanás desde la cruz? Colosenses 2, 14, 15 dice, mucha gente cree que ahí venció en la cruz, pero vamos a leer ese texto bíblico. Entonces dice que le injuriaban y le decían, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dice el 41, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, no es por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos saben que Jesucristo podía haberlo salvado ahí? Y le contesta el Señor Jesús, en la traducción Reina Valera 60 dice, entonces Jesús le contestó a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la gente dice, ya ves hermano, Jesús no fue al infierno a sufrir, no tuvo que haber ido al infierno porque ese mismo día tenía que subir. Se lo prometió al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hay que leer varias traducciones, mi hermano, hay que leer en el griego literalmente cómo viene. Para empezar, la palabra, de cierto te digo que, la palabra que no viene en los manuscritos griegos. La palabra que no viene en los manuscritos griegos. Y mire, dice, si usted lee un libro del griego al español, que es Westcott y Hort, interlineal, así se llama, interlineal Westcott y Hort, WH, usted lo va a encontrar en el diccionario Strong. En el diccionario Strong va a encontrar también algunas frases de estas, pero en el ES Word viene ese interlineal Westcott y Hort, literalmente como viene escrito en el griego. ¿Sí? Que dice que Jesucristo le dijo a él, amén. Jesucristo, dice el Westcott y Hort de Lucas 23, 43, y dijo a él, amén. A ti estoy diciendo hoy, con de mí estarás en el parque jardín. Así dice esta traducción, parque jardín o paraíso. Nuevamente, Jesucristo en este interlineal Westcott y Hort le dijo en Lucas 23, 43, y dijo a él, amén, a ti estoy diciendo hoy, con de mí estarás en el paraíso. En otras palabras, dice Lucas 23, 43, de cierto te digo hoy, le dijo a ese hombre que estaba en la cruz, también juntamente a él, de cierto te digo hoy, que estarás, es futuro, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no le prometió a ese hombre que ese día iba a ir al paraíso.
Eso viene en el griego, mi hermano. Si usted lee Reina Valera 60, va a encontrar: de cierto te digo que hoy, el día de hoy que estoy muriendo en la cruz, estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesucristo no dice eso. De cierto te digo hoy que estarás a futuro conmigo en el paraíso. Fue una promesa de Jesús. Que estará significa ¿cuándo? Después del tercer día, cuando Él resucitó. No cuando iba a ir al infierno, mi hermano. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué Jesús no fue ese día al paraíso? Cuando murió físicamente hablando. ¿Por qué cree que no fue al paraíso? Porque también cargó el pecado de usted y el mío, y se separó del Padre, y Él tenía que llevar ese pecado a un lugar, que son las profundidades del mar, el Seol y el Hades. El sacrificio de Jesús no nomás representa su muerte física, mi hermano, también representa que Él pagó en un lugar para que usted no tenga que ir a ese lugar de sufrimiento. Y luego, mire, se lo voy a demostrar ahorita que Jesús, ese mismo día que murió en la cruz del Calvario, no fue al paraíso. No fue al paraíso. Mire, vamos a Juan capítulo 20. Vamos al libro de Juan capítulo 20, dice... Es necesario que usted conozca todo esto, mi hermano, para que nadie le engañe. Versículo 11, libro de San Juan, capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Cuántos saben que está hablando de la tumba donde estaba el cuerpo del Señor Jesús? ¿Sí? Pero María estaba afuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué significaba? Que ya no estaba el cuerpo ahí. ¿Sí estamos entendiendo eso? Versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Sabía que era una profecía que venía desde el Antiguo Testamento? Y que los fariseos tenían miedo a que sucediera realmente, que desapareciera el cuerpo de Cristo Jesús, porque decían: se va a cumplir lo que está escrito allá. Por consecuencia, la gente va a creer que realmente era verdad esa profecía, y van a creer que realmente era el Mesías prometido, ese Cordero que vino y murió en la cruz. Y luego dice: ¿por qué llora? Le dijeron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, dice el 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio ¿a quién? A Jesucristo lo vio, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque era un cuerpo diferente, ¿sí? No sabía que era Jesús porque era un cuerpo diferente, ¿sí? ¿Estamos entendiendo eso ahí? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer no creía en la resurrección del Señor. ¿Estamos entendiendo? No podía decir que era una creyente realmente en todo el sacrificio y en la resurrección del Señor Jesús. No creía. Ella creía que todavía Jesucristo en 3 días, dijo, será destruido el templo, y al tercer día será reconstruido, será edificado. Y estaba hablando de su propio cuerpo. Eso dijo el Señor Jesús. Y los fariseos creyeron que iba a destruir el templo de Jerusalén. Entonces, mire, versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo ella, ¿qué le dijo? Maestro, rabí, raboni, que es maestro. ¿Cuántos saben que ahí sí lo pudo identificar? Cuando él le dijo María, pudo conocer la voz de Jesucristo. Y luego, en el versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? ¿Se han dado cuenta que no resucitó el mismo día que murió en la cruz? Después, estos acontecimientos son al tercer día. Esta historia de María, que estaba en el sepulcro, que habían quitado la piedra, que los soldados romanos no supieron ni cómo desapareció esa parte de la piedra, cómo se abrió la tumba. ¿Qué pasó a ellos? Fueron adormecidos. Fueron adormecidos. ¿Y qué cree que pasó con esos soldados? Tuvieron un duro castigo. Creo que la mayoría los mataron.
¿Para qué? Para no tener testigos de que había salido alguien y había resucitado entre los muertos. Entonces esta mujer va a la tumba, ve ángeles y el Señor se le presenta. Aún no lo identifica, no lo conoce, y sin embargo el mismo Señor le dice María e identifica la voz y puede conocer que es su maestro. Pero mire, Jesucristo le dice: no me toques. Pero esa palabra no me toques, ¿sabe qué significa también? No me entretengas. No me entretengas también significa eso. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántos saben que no había subido al Padre? ¿Cuántos saben que no había subido al Padre? Entonces cuando le dice al hombre que estaba en la cruz: Dios mío, Dios, cuando le dice, no, esta frase que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cuántos saben que no es una mala traducción? Porque no fue al paraíso en ese momento. ¿Cuándo iba a ir al paraíso? Después de que resucitó entre los muertos, que salió de la tumba, y el Espíritu de Cristo vino de entre los que estaban en el infierno y nuevamente vino al cuerpo de Jesús, y ese cuerpo inclusive es transformado. Y ese mismo cuerpo nuevamente vuelve a tener vida. Y se levanta el cuerpo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Cristo resucita entre los muertos. Y entonces es cuando le dice a esta mujer: no he subido, no me toques, porque aún no he subido a mí. ¿Qué quiere decir todo eso? Que no, el día que murió en la cruz, no fue al paraíso, mucho menos se llevó ese hombre al paraíso. La traducción correcta es: de cierto te digo hoy que estarás en futuro conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Al tercer día, cuando él subiera a su Padre. Todos los que creyesen en Jesús iban a resucitar de entre los muertos. Todos los que creyesen en Jesús iban a ser trasladados al paraíso. ¿Estamos entendiendo ese concepto? A tal grado, mi hermano, que los que murieron creyendo todas estas cosas, dice que andaban. ¿Ha leído esa historia que andaban como zombies? ¿Sí o no? ¿No ha leído esa parte? Cuando tronó la tierra, empezaron los muertos a querer ya clamaba el espíritu de esos que estaban en los sepulcros, mi hermano, que tenían que ir a un paraíso. ¿No ha leído esa historia? Que andaban personas que habían muerto así como zombies, ¿no? ¿No vio la película de zombies? La Biblia lo dice, mi hermano. ¿No? ¿Alguien lo ha leído o no? ¿Alguien que lo haya leído? Mano Enrique, ¿usted no lo había leído? El espíritu de ellos, muerto espiritual, ya estaba queriendo regresar al cuerpo para tener la resurrección a través del Señor Jesús. ¿Quiénes? Son los que estaban en el seno de Abraham, mi hermano. Son los que estaban en el seno de Abraham, mi hermano, clamando para que cuando Cristo viniese y dice resucitase entre los muertos, entonces, ¿qué dice la Biblia? Subió a lo alto y llevó cautiva esa hueste de cautivos, esa hueste espiritual, llevó cautiva la cautividad, dice la Reina Valera 60. Son esos, los cuerpos de esos muertos, mi hermano, que estaban ya queriendo salir del seno de Abraham. ¿Estamos entendiendo? Todo eso tiene su explicación bíblica y espiritual. ¿Por qué los cuerpos de esos muertos ya andaban queriendo volver nuevamente para irse al paraíso? No dice mal la historia, solamente dice que andaban personas que habían muerto ahí viviendo. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Entonces, mire, ya para concluir, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Estamos entendiendo que ese día no se fue al paraíso ese hombre en la cruz, ¿verdad? No se fue al paraíso, ¿verdad? Sino que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy te digo que estarás en futuro conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no había subido al Padre todavía hasta que resucitó entre los muertos. Entonces le dijo: aún no he subido al Padre. ¿Cuánto tiempo duró? 40 días todavía duró con los discípulos, para que el día de Pentecostés viniera el Espíritu Santo, cuando después de que Jesús ascendió.
Antes de Colosenses 2:15, vamos a Hechos 1. Y ya para terminar con estos dos textos bíblicos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuántos saben que ahí ya Jesucristo iba al Padre? Hasta después de 40 días, mi hermano, que estuvo con sus discípulos, les enseñó del Espíritu Santo, les enseñó muchas cosas más, les enseñó de la autoridad, les enseñó muchas cosas más, que iban a predicar el Evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios, eso les dijo, ya que había resucitado. Les enseñó la autoridad que Él les había delegado, les enseñó el poder del Espíritu Santo, que iba a venir el Espíritu de Dios, y hasta entonces dice que ellos lo vieron. Dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuántos saben que ellos literalmente vieron a Jesucristo ascender al Padre? Entonces, no es cierto que ese día fue al paraíso cuando le estaba prometiendo a ese hombre en la cruz. No es cierto. Significa que 3 días, Él dijo en Juan capítulo 19, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí o no dijo eso? ¿Por qué encomendaba su espíritu? Porque el Espíritu de Cristo iba a descender al infierno a sufrir. ¿Y qué le decía? Te encargo mi espíritu, Señor, que no lo dejes en el Hades o en el Seol. Te lo encomiendo a ti. Y al tercer día el Padre cumple la promesa al Hijo y resucita. El Espíritu de Cristo lo hace nacer de nuevo en las profundidades del Seol, para que ese Espíritu nacido de nuevo resurja nuevamente y ascienda al cuerpo, venga el cuerpo de Jesús. Y después del cuerpo de Jesús, 40 días asciende al cielo. No crea que Él fue al cielo y nuevamente regresó al cuerpo de Jesús. Eso no es bíblico, no existe. Vamos a Colosenses ahora sí. Y ya terminamos. Capítulo 2. Para que usted vea realmente que ese fue el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo. Aquí hay 2 procesos. Vamos a leer el 14 y el 15, los dos. Dice que Jesucristo, vamos a leer del 13, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos saben que Él nos dio vida? Juntamente con... Cuando Él resucita nos da vida, ¿verdad? Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos? Toda maldición que había contra ustedes. Las maldiciones que usted ve en la ley, en Deuteronomio 28, todas esas, las tomó y las llevó en la cruz. Porque ahí cayó la maldición, 3 horas de tinieblas. Ahí nos redimió de la maldición en la cruz. Ahí le cayó a Él el pecado, le cayó la enfermedad, le cayó la pobreza, le cayó la corta vida, la muerte espiritual de ustedes les cayó a Él. Ahí en la cruz, ahí la clavó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, si usted va a Isaías 53, no vamos a ir para allá, pero dice, y a Miqueas, mire, vamos a Miqueas, vamos rápido a Miqueas, capítulo 7, y no me pierda Colosenses 2:15. Este es un tema bastante largo, pero vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. ¿Ya? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, que representa todas las maldiciones, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros. ¿A dónde los depositó? ¿A dónde los echó? Tuvo que trasladar el pecado que le cayó en la cruz. Tuvo que trasladarlo ¿a dónde? A lo profundo del mar, para ahí mismo él pagar el precio por esos pecados, por esas maldiciones. Él, como muerto espiritual, fue al infierno a sufrir para que yo y usted y yo no tengan que ir. ¿Estamos creyendo y entendiendo eso? Entonces ahora sí vamos a Colosenses 2:15. Hablando de Jesucristo, y despojando a los principados. ¿A quién dice que despojó? ¿De qué cree que está hablando? A los principados de las tinieblas, de Satanás, de los gobernadores de las tinieblas. Y despojando a esos principados y a las potestades. ¿A quién despojó? A todo el mundo espiritual de las tinieblas, incluyendo a Satanás, el diablo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y luego dice la Reina Valera, en la cruz. Y mucha gente no cree que él bajó al infierno y que que fue engendrado por el Padre en el infierno, para que cuando resucitara triunfara y venciera a esos principados y potestades. Es decir, de acuerdo a Reina Valera 60, Colosenses 2:15 dice que triunfó en la cruz. Y cuando él menciona la frase consumado es, ¿recuerdan esa frase? No necesariamente significa concluido está. Esa frase significa, en este momento está cumplida la ley. Cumplido está, dice una traducción. Significa que ahí él cumplió la ley en la cruz del Calvario. Porque ahí le cayó la maldición, ahí él cumplió toda la ley. Entonces, ¿cuándo triunfó sobre los principados y las potestades? Pues vamos a leer otro texto bíblico. Perdón, el mismo texto bíblico, pero en otra traducción. Vamos a leerlo, por favor, en La Dios habla hoy, para entender cuándo triunfó sobre Satanás. Si triunfó en la cruz, donde le cayó el pecado, o triunfó en otro lugar. Dios habla hoy, dice, Dios despojó, no lo tenemos ahí, o no, versión internacional, hay que ver, por favor. Dios habla hoy, dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. No está diciendo, fíjese, no está diciendo la Dios habla hoy que los humilló y los llevó prisioneros en la cruz. No está diciendo eso. Dice que los llevó prisioneros, los despojó, los humilló, y realmente los llevaba encadenados o prisioneros en su desfile victorioso. ¿Cuál es el desfile victorioso? El Salmo 18, cuando se lo leí, ¿recuerdan? Cuando dice que fue levantado por el Padre de entre los muertos. Él iba, ahora sí, proclamando la victoria de que había vencido el Hades y había vencido la muerte. Dice que ahí él venció el Hades y la muerte. El Hades y la muerte. No venció en la cruz. En la cruz, él decidió llevar el pecado a usted y el mío. En la cruz, él decidió hacerse muerto espiritual y separarse de su Padre, por amor a nosotros. En la misma cruz, con ese pecado, el cuerpo se desvanece, el espíritu y el alma de Cristo Jesús sale. ¿Y a dónde cree que es trasladado? Dice que todos los malvados son trasladados al Seol, los impíos. Jesucristo no fue un impío por sus actos, sino por el pecado de nosotros. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Entonces él fue trasladado a un lugar donde sufren esas personas. Y si usted lee Isaías 53, por ahí dice que fue contado entre los impíos, su sepultura fue contada entre los impíos. No existe ni en aquella época ni en la actual, existe un solo panteón que diga, este panteón solamente es de muertos espirituales y este panteón es de creyentes en Jesucristo. No existe.
Por consecuencia dice que fue contado en su sepultura con los impíos. Y la frase sepultura significa, es un simbolismo para decir también infierno. En pocas palabras, él fue contado juntamente con los injustos, los muertos espirituales, y ahí fue contado también Jesucristo. Y como un muerto espiritual él fue, como todos los muertos espirituales aquí en la tierra que van a sufrir al infierno, él fue a sufrir al infierno. Entonces dice que despojó a los principados y a las potestades, dice la Dios habla hoy, y a todo aquel que tiene una potencia entre el mundo de las tinieblas, los humilló públicamente. Si los humilló, ¿qué significa? Que él demostró su autoridad cuando resucitó. Él demostró que no nada más él iba a resucitar como primogénito de entre los muertos, sino que también usted que creía en Jesucristo como Señor y Salvador, que usted que creía que él era el Mesías y el Cordero que derramó su sangre, usted también iba a nacer de nuevo, pero también iba a tener la misma autoridad de Cristo Jesús para humillar a esos principados y esas potestades aquí en la tierra. Es decir, no triunfó en la cruz, triunfó cuando él resucitó. Ahí fue cuando humilló a Satanás y los llevaba esclavizados a toda la hueste de espíritus inmundos delante del mundo espiritual, ángeles de Satanás, ángeles de Dios, todo lo espiritual, mi hermano, que existe sobre el universo, estaba viendo que Jesús estaba resucitando, estaba humillando, estaba suprimiendo todo dominio, toda autoridad de las tinieblas. Pero también estaba viendo el mundo espiritual que usted, al creer en este sacrificio completo, usted también iba a ser un vencedor juntamente con Cristo Jesús. Si usted no conocía esto, mi hermano, ahora entiéndalo. Él tuvo que humillarse e ir al infierno a sufrir por nosotros. Él tuvo que humillarse hasta lo sumo, haciéndose obediente, e ir en sustitución de nosotros a ese lugar de sufrimiento. Créalo, mi hermano, la gente sin Cristo Jesús va a ese lugar a sufrir. Créalo que si nosotros no tuviéramos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como creemos en Él, mi hermano, esto no es una religión más. La gente cree que somos unos religiosos o una religión más, que estamos formando una religión. No entienden. Pero ¿sabe cuándo lo van a entender? O lo entienden aquí en la tierra por lo que está escrito, o lo van a entender ¿dónde cree? Cuando estén en el infierno, decir, ¿por qué no le hice caso a mi familia que me hablaba de Cristo? Y ahí en el infierno no van a poder hacer nada ya. No van a poder hacer nada. Entonces iban a decir, qué bruto fui, ¿por qué en la tierra no le hice caso a mi familia? Qué tonto fui. Mucha gente se va a estar tonteando en el infierno. Qué tonto fui si me hablaban de Cristo. ¿Por qué no creí en ese Jesús que me hablaron? ¿Por qué no creí en ese sacrificio? ¿Por qué no creí que Jesús era mi Señor? Ya, mi hermano, va a ser muy tarde. ¿Ya para qué? Ya de nada les va a servir. ¿Para qué? Realmente los únicos que se van al cielo y al paraíso con Jesús son aquellos nacidos de nuevo que han creído en que el Cordero Jesucristo sufrió no nada más en la cruz, sino también bajó al infierno en sustitución de ellos. ¿Y sabe qué? Dios es tan misericordioso que hay gente que no cree que bajó al infierno, pero ¿sabe qué? Es tan misericordioso el Señor que solamente con que crean en la muerte física de Jesús, muchos van al cielo. Por la misericordia de Dios. No por el gran conocimiento que tengan. Pero ¿sabe qué? Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Conforme al conocimiento que usted haya tenido aquí en la tierra y lo que haya hecho aquí en la tierra, con el conocimiento que se le proveyó por parte del Espíritu Santo, usted va a ser juzgado, pero no juzgado para condenación, sino juzgado en el juicio de galardones, donde se le va a dar recompensas del Señor. Por eso es bueno conocer el sacrificio completo, las dos muertes de Jesús o los padecimientos de Cristo Jesús en dos etapas: muerte física y sufrimiento espiritual. Póngase de pie y vamos a comenzar a repartir ese juguito de uva que simboliza la sangre del Cordero y ese pedazo de harina cocida que simboliza el cuerpo del Señor Jesús.
Te damos gracias, Señor, en lo que van, por favor, repartiéndolo. Vamos a hacer esta oración. Eso significa que tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. No vamos a cortar ni un video, por favor, porque es parte de la celebración, es parte de la enseñanza y es parte de lo que vamos a celebrar el día de hoy. Representa el cuerpo de Cristo Jesús y lo celebramos y lo tomamos. Cada vez que celebramos esto, lo hacemos en memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a la primera de los Corintios, capítulo 11. Cada quien puede pasar por ese pedazo de harina cocida. Solamente levante, si no van a pasar y si alguien se los va a llevar, solamente levante la mano. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Es un mandato del Señor celebrar su muerte. Es un mandato del Señor reconocer la muerte de Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y usted lee el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y están debilitados y muchos han muerto, dice, a causa de que celebran, toman la Santa Cena y no conocen qué pasó con el Cordero. Ahora sí estamos entendiendo qué sucedió con el Cordero. Ahora sí conocemos realmente que Él se sacrificó en la cruz, pero ¿sabe qué? Usted tiene que creer que Él llevó también la enfermedad. Tiene que creer que llevó la maldición de la pobreza. Tiene que creer que llevó la maldición del pecado. Tiene que creer que en ese sacrificio físico se pagó una parte del proceso. Que se derramó una sangre para protegerlos a ustedes y cubrirlos de toda maldad. Se pagó un precio, mi hermano. Eso representa. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así la copa. Probarse cada uno es esto que hicimos el día de hoy. Significa que usted es un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa, que divide y que conoce perfectamente la palabra. Que ahora usted ya conoce que Jesucristo es el Cordero que murió en sustitución de usted, y que llevó la maldición en sustitución de usted, y que llevó la enfermedad en sustitución de nosotros, cada uno de nosotros. Y luego dice que nos examinemos. ¿De qué manera nos examinamos? Mucha gente va y confiesa sus pecados y cree que ya es digno de tomar la Santa Cena, pero no es eso, no es confesar pecados. Muchos van y le piden perdón a otra persona. Es bueno pedir perdón, ¿cuántos saben? Pero no por el hecho de pedir perdón ya es digno de celebrar esto, sino es porque tiene conocimiento de lo que el Señor hizo por él. Tiene conocimiento que Jesús murió en la cruz y que todo pecado, toda maldición le fue cargada a él, y que lo trasladó, como dice en Miqueas 7, a lo profundo del mar trasladó esas iniquidades, esos pecados, esas maldiciones. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que va a un lugar y solamente abre su boca para que le den ese pedacito de harina cocida. Gran parte de ellos están en los hospitales enfermos. Porque ¿sabe qué? Porque lo hacen por una costumbre. Los hacen porque confesaron pecados y creen que ya son limpios y puros. No lo hacen realmente porque tienen el conocimiento de lo que el Cordero hizo por ellos. ¿Y sabe qué?
muchos de ellos han muerto a causa de eso. No saben lo que Jesús hizo por ellos. Esto de tomar el cuerpo y la sangre de Jesús no es un acto meramente religioso, no es un procedimiento, simple y sencillamente es un acto de los más serios que pueda haber en el mundo espiritual, de los más grandes que pueda haber en el mundo espiritual. Es reconocer que Dios mismo vino a encarnarse en Jesús, llevando toda maldición. Esto no es un juego. Los corintios jugaban con la Santa Cena. Los corintios llegaban y tomaban el pan porque tenían hambre. No lo hacían porque recordaban la muerte de Jesucristo. Esto es un acto muy serio y tiene una trascendencia en el mundo espiritual muy grande. El que toma la Santa Cena reconociendo que Jesús es su sanador, ¿qué cree que pasa? Es sano de las enfermedades, porque ahora eso representa, es libre de peligros y de accidentes. Eso representa celebrar la Santa Cena, mi hermano. Pero la gente que lo hace sin conocer esto, al contrario, es el efecto contrario. Regularmente están enfermos en los hospitales, regularmente mueren en accidentes, regularmente siempre están enfermos. Por eso es bueno no nada más celebrarla e ir a un lugar a tomarla, sino hacerlo con conocimiento. Yo vi a muchas gentes, mi hermano, ahora que se murió mi tío. Yo conocía qué había pasado con el Cordero y yo podía ir a tomar la Santa Cena. Pero yo vi a mucha gente que pasaron a tomar la Santa Cena y no conocen lo que conoce usted y lo que conoce su servidor. Por eso la gente está enferma, porque lo hace sin discernir, sin conocer lo que pasó con el Cordero. Muy bien. Primero en los Corintios 11, tome usted lo que simboliza el cuerpo de Jesús. Versículo 23. Dijo el apóstol Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, cuando se lo tome ahorita, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Y en este momento solamente ponga en su mente y en su corazón una imagen de Cristo cuando estaba siendo traspasado por esos clavos, cuando estaba siendo latigado, cuando se le estaba poniendo esa corona de espinas, cuando Él estaba sufriendo en la cruz, cuando se estaban desgarrando sus músculos y su sangre estaba siendo derramada. Ahora, si ya tiene esa imagen en su mente, eso significa que está haciendo memoria de la muerte de Jesús. Ahora puede tomar lo que simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue molido, partido por ustedes. Ponga en su mente esa imagen. Cada martillazo en esos clavos estaba traspasando los nervios del Señor Jesús. Estaba traspasando su piel. Y aun cuando estaba colgado en ese madero,
se estaban desgarrando los músculos. Él estaba sufriendo enormemente. Ahora puede tomar lo que simboliza la sangre del Cordero. Lo puede tomar. Todavía no lo tome, solamente tómelo en su mano. Ténganlo en su mano ahí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor Jesús. Hagan esto todas las veces que la bebieres, dijo el Señor Jesús, háganlo en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cierra tus ojos nuevamente y solamente ve esa sangre que estaba saliendo de su cuerpo. Por cada latigazo estaban trayendo un trozo de su piel, un trozo de su carne y de sus nervios. Y estaba cayendo, derramando muchísima sangre. No nada más cuando los clavos lo traspasaron, sino desde que estaba siendo latigado, él ya estaba. Aún en Getsemaní dice que estaba ya derramando gotas de sangre. Con esa imagen de Cristo Jesús, hasta la última gota de sangre fue derramada cuando se introdujo esa lanza en su costado, a tal grado que salió agua y sangre. Era la última sangre, la última gota que era derramada para hacer este nuevo pacto establecido para todo creyente sobre nuevas promesas. Ahora puedes tomarlo y puedes ver en tu mente y en tu corazón a Jesús, cada gota que era derramada. Sangre trae la protección para tu vida y tu familia. Protección de lo alto contra todo ataque de Satanás, liberando de la muerte prematura a tus hijos, a tus descendientes y a ti mismo. Gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto y completo. Tú lo hiciste por mí, dígalo. Tú eres mi Señor, dígalo. Y mi único Salvador. El único que pagó el precio. El único que sufrió por mí. El único que derramó su sangre. El único que fue traspasado por clavos. El único que llevó toda maldición. Eres tú, Jesucristo. Eres tú, Señor, el Cordero de Dios que me quitó el pecado. Ahora soy libre de toda potestad, de las tinieblas. Tú me has hecho más que vencedor. Soy sano por tus llagas, diga. Soy libre del infierno. Ahora habito contigo en gloria. Sé que voy al paraíso contigo, Señor Jesús. Sé que estaré contigo cuando me vaya de esta tierra. Ya no iré a ningún lugar de sufrimiento. Tú eres mi Dios y mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Jesús. Te exaltamos. En mi corazón hay una
aplauso al Rey de Reyes. Eres el anhelo, eres la fuente. Tú eres la fuente de mi vida. El anhelo de mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu muerte física y tu muerte espiritual. Gracias por pagar el precio completo. Gracias por bajar al infierno a sufrir para que yo no tenga que ir a ese lugar. Gracias por llevar toda maldición, todo pecado, toda iniquidad. Gracias por trasladarlos a lo profundo del mar. Gracias, gracias Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Rey, gracias, gracias Jesús, gracias Jesucristo, Rey de Reyes.